Hay textos que la historia oficial prefiere olvidar. Hay versiones del Apocalipsis que nunca llegaron a las Biblias impresas, fragmentos borrados de las actas de los primeros concilios, profecías demasiado peligrosas para ser pronunciadas desde los púlpitos. ¿Por qué la Iglesia, que dice amar la verdad, teme tanto a ciertos manuscritos? ¿Qué clase de fe necesita censurar para sobrevivir? Baruch Spinoza, el judío expulsado de Ámsterdam por pensar con demasiada claridad, sabía que cuando una institución religiosa oculta textos, no protege a Dios, protege su propio poder. Y si hubo una profecía final, una última revelación que Cristo dejó grabada en los corazones de sus discípulos más cercanos antes de que el mundo la enterrara bajo capas de dogma, entonces la pregunta no es si esa profecía existió, sino por qué fue necesario borrarla. El relato comienza en una tarde de invierno, en el año 1675. En La Haya, cuando Spinoza recibe una carta de un monje agustino que firmaba bajo el seudónimo de Hermano Simón. La carta llegó envuelta en tela oscura, sellada con cera sin emblema, como si el remitente hubiera querido que ni siquiera Dios supiera de su existencia. Spinoza la abrió con las manos temblorosas, no de miedo, sino de curiosidad. Esa curiosidad peligrosa que lo había llevado a ser expulsado de la sinagoga, excomulgado de su comunidad, declarado hereje por los cristianos y blasfemo por los judíos. Pero Spinoza no temía a las palabras, temía a la ignorancia que se disfrazaba de certeza. La carta era breve, escrita en latín tosco, como si el autor hubiera aprendido el idioma en secreto, lejos de las academias oficiales. Decía: he encontrado un fragmento, no pertenece a ningún evangelio conocido. Habla de una última profecía, pronunciada por Cristo en el Monte de los Olivos, la noche antes de su arresto. La Iglesia la borró porque contradice todo lo que enseñan. Si usted es quien dice ser, si realmente cree que la razón puede liberar al hombre del miedo, entonces debe leer esto. Pero le advierto, esta verdad no trae paz, trae guerra. Spinoza leyó la carta 3 veces, no porque dudara de su autenticidad, sino porque sabía que estaba a punto de cruzar una frontera que pocos se atrevían a cruzar. ¿Qué clase de profecía podía ser tan peligrosa que la Iglesia, con todo su poder, con todos sus escribas y teólogos, decidiera que era mejor borrarla que interpretarla? ¿No será acaso que la verdadera amenaza para una religión institucionalizada no es la herejía sino la coherencia? Porque la herejía puede ser combatida, quemada, excluida, pero una verdad coherente, una verdad que no necesita milagros para sostenerse, una verdad que brilla por sí misma sin necesidad de dogmas que la protejan, esa verdad es imposible de destruir. Y si Cristo había pronunciado algo que destruía la necesidad de intermediarios, de sacerdotes, de jerarquías eclesiásticas, entonces esa profecía debía desaparecer. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado verdadera. Días después, Spinoza recibió un segundo paquete. Esta vez no venía sellado, sino envuelto en un paño de lino manchado de humedad, como si hubiera sido guardado durante siglos en alguna cripta olvidada. Dentro había un pergamino amarillento, escrito en arameo antiguo, con traducciones apresuradas al griego en los márgenes. Spinoza no era experto en lenguas orientales, pero conocía lo suficiente como para reconocer que aquello no era una falsificación reciente. El texto tenía la estructura de los logia, esos dichos breves y cortantes que los primeros cristianos atribuían a Jesús antes de que los evangelios fueran editados, pulidos, armonizados para que encajaran en la narrativa oficial. Y en medio de esas líneas desgastadas por el tiempo, una frase lo detuvo en seco. El reino de Dios no vendrá con señales que puedan observarse, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está dentro de vosotros, y cuando lo descubráis, comprenderéis que nunca hubo nada fuera de vosotros que pudiera salvaros. Spinoza dejó caer el pergamino sobre la mesa, no con violencia, sino con el peso de alguien que acaba de encontrar la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevaba años armando. ¿Por qué esta frase había sido borrada? ¿Por qué los evangelios canónicos, con toda su retórica de salvación y redención, habían omitido esta declaración tan simple, tan directa, tan letal para cualquier estructura de poder que se sostuviera en la promesa de una salvación futura administrada por sacerdotes? Porque si el reino de Dios estaba dentro de cada hombre,
Si la salvación no dependía de rituales, de confesiones, de intercesiones, de indulgencias, entonces toda la arquitectura de la Iglesia se desmoronaba, no porque fuera mala, sino porque era innecesaria. Y nada aterra más a una institución que descubrir que su función esencial es prescindible. La mente de Spinoza comenzó a trabajar con la precisión de un relojero. Si Cristo había dicho esto, si realmente había pronunciado estas palabras antes de ser arrestado, entonces el cristianismo histórico no era una continuación de su enseñanza, sino una traición a ella. Porque el cristianismo, tal como lo había construido la Iglesia, se sostenía en 3 pilares: la promesa de un reino futuro, la necesidad de intermediarios para alcanzarlo y el miedo a la condenación eterna como mecanismo de control. Pero si el reino no era futuro sino presente, si no estaba fuera sino dentro, si no requería intermediarios sino autoconocimiento, entonces toda la teología cristiana era un edificio construido sobre una mentira. No una mentira maliciosa, quizás, sino una mentira funcional. Una mentira que permitía a los hombres temer, obedecer, pagar, someterse. Y las mentiras funcionales son las más difíciles de desmantelar, porque funcionan. Spinoza sabía que no podía publicar esto. No todavía. No en un tiempo donde sus propios libros circulaban de manera clandestina, donde su tratado teológico político había sido prohibido por casi todas las autoridades religiosas de Europa, donde su nombre era sinónimo de ateísmo, aunque él jamás se había declarado ateo, porque Spinoza no negaba a Dios. Negaba al Dios que la Iglesia había fabricado, ese Dios tirano que premiaba y castigaba como un rey despótico, ese Dios celoso que exigía sacrificios y amenazaba con el fuego eterno. El Dios de Spinoza era la sustancia infinita, la naturaleza misma, el orden inmutable del universo que no necesitaba templos ni oraciones. Y si Cristo había enseñado algo similar, si había dicho que el reino estaba dentro, que la salvación no venía de afuera sino de adentro, entonces Cristo no había sido el fundador de una religión, sino el saboteador de todas las religiones futuras. Pero ¿por qué había sido borrado esto? ¿Quién lo había borrado? ¿En qué concilio? ¿En qué scriptorium? ¿En qué sala oscura de poder eclesiástico se había tomado la decisión de que esta profecía era demasiado peligrosa para sobrevivir? Spinoza comenzó a investigar. Leyó las actas de los primeros concilios, los debates entre los padres de la Iglesia, las disputas sobre qué textos debían incluirse en el canon y cuáles debían ser descartados. Y descubrió que el proceso de canonización de la Biblia no había sido una revelación divina, sino una negociación política. Hombres con intereses humanos, con agendas terrenales, con ambiciones de poder, habían decidido qué libros eran inspirados por Dios y cuáles eran apócrifos. Y el criterio no había sido la verdad, sino la utilidad. ¿Este texto fortalece la autoridad de la Iglesia? Entra en el canon. ¿Este texto debilita la jerarquía eclesiástica? Fuera. Y ahí estaba la profecía borrada. No en los evangelios canónicos, sino en los márgenes, en los textos gnósticos, en los evangelios que fueron declarados heréticos no porque fueran falsos, sino porque decían cosas que la Iglesia no podía tolerar. El Evangelio de Tomás, descubierto siglos después en Nag Hammadi, contenía ecos de esta misma idea. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. ¿Por qué este texto no está en la Biblia? Porque si los hombres son hijos de Dios sin necesidad de mediación, entonces la Iglesia pierde su razón de existir. Y una institución que pierde su razón de existir luchará con uñas y dientes para que esa razón nunca sea descubierta. Spinoza escribió en sus notas privadas: la religión no teme a la blasfemia, teme a la claridad, porque la blasfemia puede ser castigada, pero la claridad solo puede ser ignorada. Y cuando la claridad es demasiado evidente para ser ignorada, debe ser borrada. Así es como funciona el poder, no con argumentos, sino con silencios, no refutando, sino ocultando. Y si hay una profecía que Cristo pronunció, una última revelación antes de su muerte, y esa profecía contradice todo lo que la Iglesia enseña, entonces esa profecía debe desaparecer, no porque sea falsa, sino porque es verdadera. Pero Spinoza sabía algo más.
Sabía que la verdad, una vez pronunciada, no puede ser completamente destruida. Puede ser enterrada, puede ser olvidada, puede ser borrada de los textos oficiales, pero permanece en algún lugar, en un fragmento de papiro, en la memoria de un monje rebelde, en las palabras de un filósofo judío expulsado de su comunidad. Y tarde o temprano, esa verdad resurge, no porque sea poderosa, sino porque es coherente. Y la coherencia, a diferencia del dogma, no necesita ejércitos para defenderse. Y tú que lees esto ahora, en este momento, donde quiera que estés, ¿desde qué país me acompañas? Escríbelo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás leyendo? ¿Qué hora marca tu reloj en este instante? Porque esta historia no es solo mía, ni de Spinoza, ni de Cristo, es tuya. Es de todos los que alguna vez sintieron que algo no encajaba en las verdades oficiales, que algo faltaba en los sermones dominicales, que algo había sido borrado para que nunca lo descubriéramos. Y si este relato resuena contigo, compártelo con alguien cercano, con alguien que también busca respuestas más allá de los dogmas. Que las bendiciones lleguen a tu familia, no porque un sacerdote las pronuncie, sino porque las verdades que descubres por ti mismo tienen el poder de transformar todo lo que tocas. Mientras Spinoza reflexionaba sobre el fragmento que había recibido, una pregunta lo perseguía. ¿Por qué la Iglesia construyó su poder sobre el miedo al futuro? ¿Por qué toda su teología gira en torno a un reino que vendrá, a un juicio que sucederá, a una salvación que se obtendrá solo después de la muerte? Porque si el reino es presente, si está aquí y ahora, si puede ser experimentado sin necesidad de esperar, entonces el hombre ya no necesita intermediarios, no necesita sacerdotes que le digan cómo alcanzar lo que ya tiene. No necesita rituales que lo preparen para lo que ya está dentro de él. Y una religión sin intermediarios no es una religión, es una filosofía, es una ética, es una forma de vida que no requiere instituciones. Y eso es lo que Cristo había enseñado, según Spinoza. No una nueva religión, sino la abolición de todas las religiones. No un nuevo templo, sino la destrucción de todos los templos. Porque cuando dijo el reino de Dios está dentro de vosotros, no estaba prometiendo algo futuro, estaba revelando algo presente, algo que siempre había estado ahí, esperando ser descubierto. Pero la Iglesia no podía permitir que esto fuera descubierto, porque una iglesia que no es necesaria es una iglesia que desaparece. Y las instituciones no desaparecen voluntariamente, luchan, censuran, manipulan, y cuando es necesario borran. Spinoza cerró los ojos y dejó que la idea penetrara en su mente como una espina que no podía ser extraída. Cristo había sido ejecutado no porque fuera un blasfemo, sino porque era un saboteador, no del Imperio Romano, sino de todas las estructuras de poder que se sostenían en la mediación entre el hombre y lo divino. Los fariseos lo condenaron porque amenazaba su autoridad religiosa. Los romanos lo crucificaron porque amenazaba su autoridad política. Pero nadie entendió que la verdadera amenaza no era lo que Cristo hacía, sino lo que Cristo sabía. Sabía que el hombre no necesita ser salvado desde afuera, necesita despertar desde adentro. Y ese despertar no puede ser administrado, no puede ser controlado, no puede ser vendido, solo puede ser experimentado. Y la Iglesia, que nació siglos después de la muerte de Cristo, tomó esa enseñanza peligrosa y la transformó en algo manejable. Convirtió el despertar en un sacramento, convirtió la libertad en obediencia, convirtió la inmanencia en trascendencia. Y cuando encontró textos que no encajaban en esa narrativa, los borró, no con violencia, sino con silencios, no quemándolos en hogueras públicas, sino dejándolos fuera del canon, declarándolos apócrifos, heréticos, no inspirados. Y así, generación tras generación, los cristianos leyeron una versión editada de Cristo, una versión que no amenazaba el poder eclesiástico, una versión que prometía el reino en el futuro para que nunca fuera necesario buscarlo en el presente. Spinoza se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. La nieve caía sobre la haya con esa lentitud hipnótica que parece detener el tiempo. ¿Cuántos hombres, se preguntó, habían vivido y muerto esperando un reino que nunca llegó? ¿Cuántos habían pasado sus vidas obedeciendo, sacrificándose, temiendo, rezando, esperando que después de la muerte encontrarían lo que nunca se atrevieron a buscar en vida? Y todo porque alguien, en algún concilio olvidado,
decidió que era mejor que los hombres esperaran el reino en lugar de descubrirlo. Porque un hombre que espera es un hombre que obedece, pero un hombre que descubre es un hombre que ya no necesita obedecer. Y esa, pensó Spinoza, era la última profecía de Cristo, no una predicción del fin del mundo, no un anuncio de apocalipsis y juicios finales, sino una revelación simple y devastadora, que el reino de Dios no es un lugar, no es un evento futuro, no es una recompensa, es un estado de conciencia. Y cuando ese estado es alcanzado, cuando el hombre deja de buscar afuera lo que solo puede encontrar adentro, entonces todas las religiones pierden su poder, no porque sean destruidas, sino porque ya no son necesarias. Pero, ¿cómo se llega a ese estado? ¿Cómo se descubre el reino que está dentro? Spinoza sabía que la respuesta no estaba en los dogmas, no estaba en las escrituras, no estaba en los sacramentos, estaba en el conocimiento, en el autoconocimiento, en la comprensión de que Dios no es un ser separado del universo, sino el universo mismo, en la comprensión de que el hombre no es una criatura caída que necesita redención, sino una expresión finita de la sustancia infinita. Y cuando el hombre comprende esto, cuando deja de verse como un pecador que necesita salvación y se ve como una parte necesaria del orden eterno, entonces experimenta lo que los místicos llamaban beatitud, lo que los filósofos llamaban sabiduría y lo que Cristo llamaba el reino de Dios. Esa noche, Spinoza escribió una carta al hermano Simón. Le agradecía por el fragmento, pero le decía que no publicaría nada sobre él, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que la verdad no se impone. La verdad se descubre, y forzar a los hombres a aceptar una verdad que no están listos para comprender solo genera más resistencia, más violencia, más dogmas. En cambio, Spinoza haría lo que siempre había hecho: escribiría, pensaría, cuestionaría y dejaría que sus ideas circularan en silencio, como semillas que tardan siglos en germinar, pero que una vez plantadas no pueden ser arrancadas. Porque Spinoza sabía algo que la Iglesia nunca entendió: que las ideas no se destruyen con censura, se fortalecen, y que la profecía más peligrosa no es la que anuncia el fin del mundo, sino la que anuncia el fin de la necesidad de profecías. Porque cuando el hombre descubre que el reino está dentro de él, ya no necesita que nadie le diga cuándo vendrá, dónde estará, cómo alcanzarlo. Ya está ahí, siempre estuvo ahí. Y esa es la verdad que ninguna iglesia puede tolerar, porque una iglesia que no es necesaria no es una iglesia, es solo un edificio vacío. Hay un momento en la historia de las ideas en que el pensamiento deja de ser especulación y se convierte en dinamita, no porque sea violento, sino porque desmantela las estructuras invisibles que sostienen el poder. Y cuando Spinoza comenzó a profundizar en la última profecía borrada de Cristo, no lo hizo como un creyente, buscando confirmar su fe, ni como un ateo buscando destruir la religión. Lo hizo como un pensador que sabía que las mentiras más peligrosas son las que se sostienen en medias verdades, porque las mentiras absolutas son fáciles de desmontar, pero las medias verdades, las verdades manipuladas, las verdades editadas para servir a un propósito, esas son las que atrapan a generaciones enteras en laberintos conceptuales de los que nunca logran salir. La pregunta que Spinoza se hizo no fue si Cristo había dicho que el reino estaba dentro. Eso ya lo sabía. La pregunta era, ¿por qué la Iglesia necesitaba que el reino estuviera fuera? ¿Qué pasaría si millones de cristianos despertaran mañana y comprendieran que no necesitan esperar el juicio final, que no necesitan confesarse con un sacerdote, que no necesitan pagar indulgencias, que no necesitan temer al infierno, porque el infierno es solo una construcción mental diseñada para controlar comportamientos? ¿Qué pasaría si comprendieran que la salvación no es un regalo que Dios otorga a los elegidos, sino un estado de comprensión que cualquier hombre puede alcanzar por sí mismo? ¿No se desmoronaría toda la arquitectura teológica que ha sostenido el cristianismo durante 2000 años? Spinoza sabía que la respuesta era sí, y por eso la profecía había sido borrada. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado peligrosa para ser cierta. Porque si Cristo había enseñado que el reino estaba dentro, entonces toda la estructura eclesiástica era una traición a su enseñanza. No una traición maliciosa, quizás, sino una traición funcional.
una traición necesaria para que la Iglesia pudiera existir como institución. Porque las instituciones no se construyen sobre verdades radicales, se construyen sobre verdades domesticadas, y domesticar una verdad significa editarla, manipularla, borrar las partes que no encajan en la narrativa oficial. Pero ¿cómo se borra una profecía sin que nadie se dé cuenta? ¿Cómo se elimina una enseñanza central de un maestro sin que sus seguidores se rebelen? La respuesta, descubrió Spinoza, está en el tiempo. No se borra de inmediato, se borra lentamente, generación tras generación, reescritura tras reescritura, hasta que lo que queda es una versión tan diluida de la verdad original que nadie recuerda cómo era al principio. Y cuando alguien encuentra un fragmento de la versión original, ya es demasiado tarde, ya nadie le cree. Ya es un hereje, un gnóstico, un loco que inventa escrituras falsas para desestabilizar la fe. Spinoza encontró evidencia de este proceso en los textos de los primeros padres de la Iglesia, en las cartas de Ireneo de Lyon, quien en el siglo II escribió contra los gnósticos que afirmaban que la salvación venía del conocimiento interior y no de la fe en la resurrección corporal de Cristo. En los escritos de Tertuliano, quien declaró que creo porque es absurdo, legitimando así la fe ciega como virtud y el cuestionamiento racional como pecado. En las decisiones del Concilio de Nicea, donde obispos con intereses políticos decidieron qué libros eran inspirados por Dios y cuáles eran obra del demonio. Y en cada uno de esos momentos, Spinoza vio el mismo patrón, la verdad inmanente, siendo reemplazada por la verdad trascendente, la salvación interior siendo reemplazada por la salvación exterior, el conocimiento siendo reemplazado por la fe, la razón siendo reemplazada por el miedo. ¿Por qué la Iglesia prefiere el miedo a la razón? Porque el miedo es controlable, la razón no. Un hombre que teme al infierno puede ser manipulado para obedecer, pero un hombre que comprende que el infierno es solo una metáfora del sufrimiento mental causado por la ignorancia, ese hombre ya no puede ser manipulado. Ya no necesita sacerdotes que intercedan por él, ya no necesita rituales que lo protejan, ya no necesita dogmas que le digan qué pensar. Y una iglesia sin fieles que necesiten ser guiados no es una iglesia, es un museo. Spinoza escribió en su Ética: el hombre libre no piensa en nada menos que en la muerte, y su sabiduría no es meditación de la muerte, sino de la vida. Y en esa frase estaba la clave de todo. Porque la Iglesia había construido su poder sobre la meditación de la muerte, sobre la promesa de que después de morir, si habías obedecido, si habías creído, si habías pagado, te esperaba el paraíso. Pero si habías dudado, si habías cuestionado, si habías pensado por ti mismo, te esperaba el infierno. Y así, generación tras generación, millones de hombres vivieron sus vidas no en función de la vida, sino en función de la muerte. No buscando la felicidad en el presente, sino asegurándose de no ser condenados en el futuro. Y eso, pensó Spinoza, era exactamente lo contrario de lo que Cristo había enseñado. Porque si el reino estaba dentro, si podía ser experimentado aquí y ahora, entonces la vida no era una preparación para la muerte. La vida era la oportunidad de despertar. Y la muerte no era un juicio, sino simplemente el fin de esa oportunidad. No había recompensas ni castigos, solo consecuencias naturales. El hombre que vivía en ignorancia sufría, no porque Dios lo castigara, sino porque la ignorancia genera sufrimiento. Y el hombre que vivía en conocimiento experimentaba beatitud, no porque Dios lo recompensara, sino porque el conocimiento genera alegría. Pero ¿cómo se llega al conocimiento? ¿Cómo se descubre el reino interior? Spinoza sabía que no había un método único. No había un ritual, no había una fórmula mágica, no había un sacramento que garantizara el despertar. Había solo una herramienta, la razón. Y la razón no era fría, no era mecánica, no era deshumanizante. La razón era la luz que disipaba las sombras del miedo, la claridad que disolvía los dogmas, la coherencia que hacía innecesarias las mentiras. Y cuando un hombre aprendía a usar la razón, no para atacar la fe, sino para purificarla, entonces descubría que la verdadera fe no es creer en lo absurdo, sino comprender lo coherente. Y ahí estaba el conflicto central entre Spinoza y la Iglesia. La Iglesia decía, cree sin entender porque la fe es superior a la razón. Spinoza respondía,
Entiende sin creer, porque la razón es la única fe que no puede ser manipulada. La Iglesia decía, el misterio de Dios es inescrutable, y quien pretenda comprenderlo, comete soberbia. Spinoza respondía, Dios es comprensible porque Dios es el orden eterno del universo, y quien niega la posibilidad de comprenderlo, comete cobardía. La Iglesia decía, el hombre es pecador por naturaleza y necesita ser redimido. Spinoza respondía, el hombre es ignorante por condición y necesita ser educado. Y en esas respuestas estaba la herejía, no porque Spinoza negara a Dios, sino porque negaba la necesidad de intermediarios, no porque atacara la fe, sino porque rechazaba la fe ciega, no porque despreciara la religión, sino porque despreciaba la religión que se sostenía en el miedo. Y cuando la Iglesia vio que las ideas de Spinoza comenzaban a circular, cuando vio que hombres y mujeres empezaban a cuestionar, a dudar, a pensar por sí mismos, reaccionó como siempre había reaccionado, con censura, con excomunión, con la acusación de herejía. Pero Spinoza no se dejó intimidar, no porque fuera valiente, sino porque sabía que la verdad no puede ser destruida con amenazas. Puede ser silenciada temporalmente, pero tarde o temprano resurge, y cuando resurge, lo hace con más fuerza, porque ha pasado por el filtro del tiempo y solo lo esencial ha sobrevivido. Y lo esencial de la enseñanza de Cristo, lo que había sido borrado por la Iglesia, era esto, que el reino de Dios no es un lugar al que se llega después de morir, sino un estado de conciencia al que se llega cuando se deja de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. ¿Y cómo se encuentra eso que está adentro? ¿Cómo se descubre el reino interior? Spinoza sabía que la respuesta no estaba en los textos sagrados, no estaba en las revelaciones místicas, no estaba en las experiencias sobrenaturales, estaba en la comprensión de la naturaleza, porque Dios, para Spinoza, no era un ser separado del universo que lo había creado. Dios era el universo mismo, y comprender el universo era comprender a Dios. Y comprender a Dios era comprender que el hombre no es una criatura caída que necesita redención, sino una expresión necesaria de la sustancia infinita. Y cuando el hombre comprende eso, cuando deja de verse como un pecador que necesita ser salvado y se ve como una parte necesaria del orden eterno, entonces experimenta lo que Spinoza llamaba amor intelectual de Dios. No un amor sentimental, no un amor devocional, sino un amor que surge del conocimiento. Un amor que no pide nada, porque comprende que ya tiene todo. Un amor que no teme nada, porque comprende que nada puede ser perdido. Un amor que no espera nada, porque comprende que todo lo que sucede es necesario. Y eso era el reino de Dios, no un paraíso futuro, sino una comprensión presente. No una recompensa por la obediencia, sino una consecuencia del conocimiento. Y cuando Cristo dijo que el reino estaba dentro, no estaba prometiendo algo que vendría después, estaba revelando algo que siempre había estado ahí, esperando ser descubierto. Y la Iglesia borró esa revelación porque sabía que si los hombres la descubrían, ya no necesitarían la Iglesia. Pero la verdad, una vez pronunciada, no puede ser completamente destruida. Puede ser enterrada, puede ser olvidada, puede ser borrada de los textos oficiales, pero permanece en algún lugar, en un fragmento de papiro, en la memoria de un monje rebelde, en las palabras de un filósofo judío expulsado de su comunidad, y tarde o temprano, esa verdad resurge, no porque sea poderosa, sino porque es coherente, y la coherencia, a diferencia del dogma, no necesita ejércitos para defenderse. Spinoza cerró el pergamino que el hermano Simón le había enviado y lo guardó en un cajón secreto de su escritorio. No lo publicaría, no lo compartiría, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que las verdades más profundas no se transmiten con palabras, se transmiten con ejemplos. Y el ejemplo que Spinoza quería dar no era el de un hombre que destruye dogmas, sino el de un hombre que vive sin necesitarlos, un hombre que no teme a la muerte porque comprende la vida, un hombre que no busca la salvación porque ya ha descubierto el reino. Y ese hombre libre que Spinoza describió en su Ética, no era un ideal inalcanzable, era una posibilidad real, una posibilidad que cada hombre podía alcanzar si dejaba de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro, si dejaba de esperar que Dios lo salvara y comprendía que Dios ya lo había salvado al darle la capacidad de pensar, de razonar, de comprender. Y cuando esa comprensión llegaba,
Cuando el hombre dejaba de ser esclavo del miedo y se convertía en amigo de la verdad, entonces experimentaba algo que ninguna iglesia podía dar: la libertad absoluta. Porque la libertad para Spinoza no era hacer lo que uno quiere, era comprender lo que uno es. Y cuando el hombre comprende lo que es, cuando deja de luchar contra su naturaleza y la acepta, cuando deja de desear lo imposible y se conforma con lo necesario, entonces deja de sufrir, no porque se vuelva insensible, sino porque deja de resistirse a lo inevitable. Y esa aceptación, esa comprensión, esa paz interior, era el reino de Dios. Y la iglesia lo sabía. Por eso borró la profecía. Por eso excomulgó a Spinoza. Por eso quemó a los herejes. No porque fueran falsos, sino porque eran verdaderos. Y la verdad, cuando es demasiado clara, cuando es demasiado simple, cuando no necesita milagros para sostenerse, es la amenaza más grande para cualquier institución que se sostiene en el misterio. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Tarde o temprano alguien la descentie fonamentará. Alguien la lee, alguien la comprende. Y cuando eso sucede, cuando un solo hombre descubre que el reino está dentro de él, entonces ese hombre se convierte en una amenaza, no porque ataque a la iglesia, sino porque ya no la necesita. Y una iglesia que no es necesaria, no es una iglesia. Es solo un recuerdo de un tiempo en que los hombres tenían miedo de pensar por sí mismos. Pasaron los años, y Spinoza no volvió a recibir noticias del hermano Simón. El monje agustino, ese hombre que había osado cuestionar los silencios de la iglesia, desapareció como desaparecen todos los que saben demasiado. Quizás fue silenciado, quizás fue asesinado, quizás simplemente se rindió ante el peso de una verdad que nadie quería escuchar. Pero el fragmento permaneció, guardado en el cajón secreto de Spinoza, esperando el momento en que alguien más estuviera listo para comprenderlo. Porque las verdades no tienen prisa, esperan siglos si es necesario. Esperan hasta que la humanidad esté lista para recibirlas. Y cuando llega ese momento, cuando un hombre o una mujer abren los ojos y ven lo que siempre estuvo ahí, entonces la verdad deja de ser un secreto y se convierte en una revelación. Pero ¿cuándo estará lista la humanidad? ¿Cuándo dejará de buscar salvadores externos y comprenderá que la salvación solo puede venir desde adentro? ¿Cuándo dejará de esperar el reino en el futuro y comenzará a experimentarlo en el presente? ¿Cuándo dejará de temer a la muerte y comenzará a amar la vida? Spinoza no lo sabía, pero sabía que ese momento llegaría, no porque fuera optimista, sino porque comprendía el orden eterno del universo. Y en ese orden todo lo que es necesario sucede, no cuando queremos, sino cuando debe suceder. Y quizás ese momento está llegando ahora. Quizás tú que lees esto, desde cualquier rincón del mundo, desde cualquier ciudad, a cualquier hora, eres parte de ese despertar. Quizás este relato no llegó a ti por casualidad, sino porque estabas listo para escuchar algo que otros aún no pueden escuchar. Y si eso es cierto, entonces tienes una responsabilidad. No la responsabilidad de convencer a otros, no la responsabilidad de predicar, no la responsabilidad de convertir, sino la responsabilidad de vivir como si el reino estuviera dentro de ti. Porque cuando vives así, cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro, entonces te conviertes en un ejemplo. Y los ejemplos, a diferencia de los sermones, no pueden ser ignorados. Entonces dime, ¿desde dónde me lees? ¿Desde qué país? ¿Desde qué ciudad? ¿A qué hora del día o de la noche? Escríbelo en los comentarios, no porque sea importante para mí, sino porque es importante para ti. Porque al escribirlo, al reconocer que estás aquí, ahora, en este momento, participando de esta conversación que trasciende el tiempo y el espacio, estás afirmando tu presencia. Estás diciendo, yo también busco la verdad, yo también cuestiono, yo también quiero despertar. Y cuando muchos dicen eso, cuando muchos reconocen que no están solos en esta búsqueda, entonces algo cambia, no de manera dramática, no con milagros ni señales, sino con la lenta y poderosa transformación que ocurre cuando las ideas encuentran terreno fértil. Y si este relato te ha tocado, si algo en estas palabras resonó con algo que ya sabías, pero no sabías que sabías, entonces compártelo, no con todos, sino con alguien cercano, con alguien que también busca, que también duda, que también siente que hay algo más allá de los dogmas oficiales. Compártelo como un regalo, no como un sermón.
compártelo con el deseo de que esa persona, al leerlo, encuentre lo que tú estás encontrando y que las bendiciones lleguen a su familia. No bendiciones mágicas, no bendiciones sobrenaturales, sino las bendiciones que vienen del conocimiento, de la comprensión, de la paz interior que surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a fluir con el orden eterno del universo. Spinoza murió solo, pobre, enfermo. No tuvo discípulos, no fundó una escuela, no dejó una iglesia que llevara su nombre, pero dejó algo más poderoso. Dejó ideas, ideas que sobrevivieron a su muerte, ideas que fueron censuradas, prohibidas, quemadas, pero que nunca pudieron ser completamente destruidas, porque las ideas no se destruyen con fuego, se fortalecen con el tiempo. Y hoy, más de 3 siglos después de su muerte, las ideas de Spinoza están más vivas que nunca, no porque sean populares, sino porque son verdaderas. Y la verdad, aunque tarde siglos en ser reconocida, siempre termina siendo reconocida. Y la última profecía de Cristo, esa profecía que fue borrada del Apocalipsis, esa profecía que decía que el reino de Dios está dentro de cada hombre, esa profecía que amenazaba todo el edificio del poder eclesiástico, también está más viva que nunca. No porque alguien la haya publicado, no porque alguien la haya predicado desde un púlpito, sino porque está grabada en el corazón de cada hombre que se atreve a pensar por sí mismo. Y cuando un hombre piensa por sí mismo, cuando deja de creer sin entender y comienza a comprender sin creer, entonces descubre algo que ninguna iglesia puede darle y ninguna censura puede quitarle: la verdad. ¿Qué es la verdad? No es un dogma, no es una revelación, no es un milagro. La verdad es la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. La verdad es la claridad que surge cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. La verdad es la paz que experimentamos cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable. Y esa verdad no puede ser enseñada, solo puede ser descubierta. Y cada hombre debe descubrirla por sí mismo. Pero eso no significa que estemos solos en esa búsqueda, porque aunque cada uno debe descubrir la verdad por sí mismo, no significa que no podamos ayudarnos unos a otros. No con sermones, no con dogmas, no con rituales, sino con ejemplos, con conversaciones, con preguntas que abren puertas en lugar de cerrarlas. Y esta narración es una de esas preguntas. No pretende darte respuestas, pretende hacerte preguntar, pretende hacerte dudar, pretende hacerte cuestionar todo lo que te han enseñado como verdad absoluta. Porque solo cuando cuestionas, solo cuando dudas, solo cuando te atreves a pensar que quizás todo lo que te dijeron era una mentira funcional, solo entonces puedes comenzar a descubrir la verdad. Y la verdad, cuando es descubierta, no trae paz inmediata, trae guerra, no guerra externa, sino guerra interna, porque descubrir la verdad significa destruir las mentiras que sostenían tu mundo. Significa aceptar que quizás has vivido toda tu vida creyendo cosas que no eran ciertas. Significa aceptar que quizás has obedecido a instituciones que no merecían tu obediencia. Significa aceptar que quizás has temido a cosas que nunca fueron reales. Y esa aceptación duele. Duele como duele arrancar una venda de una herida infectada. Pero después del dolor viene la sanación. Y después de la sanación viene la libertad. Y la libertad, esa libertad que Spinoza describió en su Ética, no es hacer lo que quieres, es dejar de querer lo que no puedes hacer. Es aceptar lo que eres sin luchar contra tu naturaleza. Es comprender que no eres un pecador que necesita redención, sino una expresión necesaria del orden eterno. Y cuando comprendes eso, cuando dejas de verte como un error que necesita ser corregido y te ves como una parte necesaria del todo, entonces experimentas algo que ninguna iglesia puede dar: la paz que surge de la comprensión. Y esa paz no es pasiva, no es resignación, no es aceptar el sufrimiento sin luchar contra él. Es comprender que el sufrimiento surge de la resistencia y que cuando dejas de resistirte a lo inevitable, el sufrimiento desaparece. No porque las circunstancias cambien, sino porque tu relación con las circunstancias cambia. Y cuando tu relación con las circunstancias cambia, todo cambia. No el mundo, sino tu experiencia del mundo. Y esa es la única transformación que importa, porque el mundo no necesita ser salvado. El mundo es perfecto tal como es. No perfecto en el sentido de que no hay sufrimiento,
sino perfecto en el sentido de que todo lo que sucede es necesario. Y cuando comprendes eso, cuando dejas de luchar contra lo necesario y comienzas a fluir con él, entonces experimentas algo que los místicos llamaban iluminación, los filósofos llamaban sabiduría y Cristo llamaba el reino de Dios. Y ese reino no es un lugar, es un estado. Y ese estado no se alcanza después de morir. Se alcanza cuando dejas de esperar la muerte y comienzas a vivir la vida. No con miedo, no con culpa, no con la esperanza de una recompensa futura, sino con la comprensión de que la vida misma es la recompensa y que cada momento, cada respiración, cada pensamiento es una oportunidad de experimentar el reino. No porque Dios lo otorga, sino porque Dios es eso. Dios es el orden eterno, la sustancia infinita, la coherencia del universo. Y tú eres parte de eso. No una parte insignificante, no una parte condenada, sino una parte necesaria. Y cuando comprendes que eres una parte necesaria del todo, entonces dejas de buscar sentido fuera de ti. Dejas de esperar que alguien te diga quién eres, qué debes hacer, cómo debes vivir, porque comprendes que el sentido no se encuentra, se crea. Y lo creas cada vez que eliges comprender en lugar de creer, cada vez que eliges pensar en lugar de obedecer, cada vez que eliges la verdad en lugar del consuelo. Y esa elección, esa decisión de elegir la verdad, aunque duela, aunque destruya las certezas que te sostenían, aunque te deje solo en un mundo que prefiere las mentiras cómodas a las verdades incómodas, esa elección es la verdadera fe. No la fe ciega que la Iglesia exige, sino la fe valiente que Spinoza practicaba, la fe en la razón, la fe en la coherencia, la fe en que la verdad, aunque tarde siglos en ser reconocida, siempre termina siendo reconocida. Y la última profecía de Cristo, esa profecía que fue borrada porque era demasiado peligrosa para ser verdad, no fue destruida, fue enterrada. Y ahora en este momento, mientras lees estas palabras, está siendo desenterrada. No por mí, no por Spinoza, sino por ti, porque tú eres quien tiene el poder de darle vida nuevamente, no publicándola, no predicándola, sino viviéndola, viviendo como si el reino estuviera dentro de ti, viviendo como si no necesitaras ser salvado, viviendo como si la verdad fuera suficiente. Y cuando vives así, cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro, entonces te conviertes en la profecía. No una profecía que anuncia el fin del mundo, sino una profecía que anuncia el fin de la necesidad de profecías. Porque cuando el reino está dentro, cuando la salvación es comprensión, cuando Dios es el orden eterno y tú eres parte de ese orden, entonces ya no necesitas que nadie te diga cómo vivir. Ya lo sabes. Y ese saber, ese conocimiento que surge de la comprensión, es la única fe que no puede ser manipulada, la única verdad que no puede ser borrada, la única profecía que no puede ser silenciada. Porque la verdad no puede ser enterrada para siempre. Tarde o temprano alguien la desentierra, alguien la lee, alguien la comprende. Y cuando eso sucede, cuando un solo hombre descubre que el reino está dentro de él, entonces ese hombre se convierte en una amenaza. No porque ataque a la iglesia, sino porque ya no la necesita. Y una iglesia que no es necesaria, no es una iglesia. Es solo un recuerdo de un tiempo en que los hombres tenían miedo de pensar por sí mismos. ¿Y tú tienes miedo? ¿Tienes miedo de pensar por ti mismo? ¿Tienes miedo de descubrir que todo lo que te enseñaron era una mentira funcional? ¿Tienes miedo de perder las certezas que te sostenían aunque esas certezas fueran falsas? Porque si tienes miedo, es normal. El miedo es la respuesta natural ante lo desconocido, pero el miedo no es una razón para detenerse, es una razón para continuar, porque del otro lado del miedo está la verdad, y la verdad, aunque duela, aunque destruya, aunque te deje solo, es lo único que vale la pena. Así que dime, ¿estás listo para cruzar? ¿Estás listo para dejar atrás las certezas falsas y abrazar la verdad incierta? ¿Estás listo para descubrir que el reino no vendrá, porque ya está aquí? ¿Estás listo para comprender que no necesitas ser salvado, porque nunca estuviste perdido? ¿Estás listo para vivir como si la libertad fuera posible, como si la verdad fuera suficiente, como si Dios no fuera un juez, sino el orden eterno del que tú eres parte? Si la respuesta es sí, entonces ya has comenzado. No cuando termines de leer esto,
sino ahora en este momento, mientras estas palabras penetran en tu mente y desmontan las estructuras invisibles que sostenían tu mundo. Porque la verdad no espera, la verdad actúa, y una vez que la verdad entra en tu conciencia, no puede ser expulsada. Puede ser ignorada, puede ser reprimida, puede ser negada, pero no puede ser destruida. Y tarde o temprano, esa verdad se abrirá paso, no con violencia, sino con claridad, no con milagros, sino con coherencia, no con promesas de salvación futura, sino con la comprensión presente de que el reino siempre estuvo dentro de ti, esperando ser descubierto. Y cuando lo descubras, cuando comprendas que no necesitas esperar, que no necesitas obedecer, que no necesitas temer, entonces experimentarás algo que ninguna iglesia puede dar y ninguna censura puede quitar: la libertad absoluta, la libertad de pensar, de dudar, de cuestionar, de comprender. Y esa libertad que Spinoza llamaba beatitud, es el único cielo que existe, no después de morir, sino aquí, ahora, en este momento, porque el reino de Dios no es un lugar al que se llega, es un estado en el que se vive, y ese estado no depende de Dios, depende de ti. Entonces, ¿qué harás con esta verdad? ¿La enterrarás nuevamente porque es demasiado incómoda para aceptarla? ¿La negarás porque contradice todo lo que te enseñaron? ¿La compartirás porque comprendes que las verdades más profundas no se imponen, sino que se ofrecen como regalos a quienes están listos para recibirlas? La elección es tuya, siempre ha sido tuya. Y ese es el mayor secreto que la Iglesia nunca quiso que descubrieras: que la salvación no depende de Dios, sino de ti, que el reino no vendrá desde afuera, sino que debe ser descubierto adentro. Y que la última profecía de Cristo no fue borrada porque era falsa, sino porque era verdadera, demasiado verdadera para que el poder eclesiástico pudiera tolerarla. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Y ahora, en este momento, mientras lees estas palabras, la última profecía de Cristo está siendo resucitada, no en un libro, no en un púlpito, no en una iglesia, sino en ti, en tu mente, en tu conciencia, en tu capacidad de pensar por ti mismo. Y esa resurrección, esa revelación, es la única que importa, porque cuando la verdad resucita en ti, todo cambia, no el mundo, sino tu experiencia del mundo. Y esa es la única transformación que necesitas, porque el reino de Dios está dentro de ti, siempre estuvo ahí y siempre estará ahí, esperando ser descubierto. Spinoza, filósofo racionalista del siglo XVII, cuestionó profundamente la concepción tradicional de Dios y la religión institucionalizada. Para él, Dios no era una entidad personal ni externa que poseía voluntad o emociones, un Dios juez y castigador, como enseñaba la Iglesia, sino la única sustancia infinita que existe, la naturaleza misma y sus leyes necesarias. Esto significaba que Dios y el mundo eran uno, inseparables, expresiones de la misma realidad eterna e impersonal. Esta idea, resumida en su frase Deus sive natura, Dios o la naturaleza, abolía el dualismo cartesiano y transformaba la percepción del universo y del ser humano, que ya no era una criatura caída, necesitada de redención, sino parte necesaria del orden eterno. Spinoza analizó la Biblia y las doctrinas religiosas con método racional, separando lo que podía sostenerse en la razón de lo que eran imaginaciones o supersticiones. Criticaba el uso de la religión como un instrumento de poder que promovía el miedo y la obediencia ciega para mantener el control social. Desde su perspectiva, muchas enseñanzas religiosas fueron manipuladas y distorsionadas para sostener jerarquías y dogmas que alejaban al hombre del conocimiento verdadero de Dios y de sí mismo. Para él, la verdadera religión consistía en el amor intelectual a Dios, un amor nacido del entendimiento claro y racional de la realidad, que permitía al hombre liberarse de las pasiones tristes y del miedo. Este pensamiento puso a Spinoza en grave conflicto con la Iglesia, considerada una institución que teme más a la razón y a las dudas que a las herejías abiertas, porque la razón amenaza el miedo que sostiene la fe institucional y su poder. La Iglesia prefirió borrar profecías y enseñanzas que asumieran que el reino de Dios está dentro de cada persona, porque eso destruye la necesidad de intermediarios, rituales
y salvaciones futuras que sostienen la autoridad eclesiástica. La lucha no fue contra la falsedad, sino contra la verdadera claridad, que imposibilita mantener la religión como un sistema de dominación. Desde esta óptica, Spinoza representa tanto la lucidez filosófica como la figura hereje que desafió el miedo al revelar que el motor de la religión ha sido el miedo más que la fe. Él plantea que la verdadera libertad y la auténtica fe comienzan cuando se quiebran las certezas dogmáticas y se abraza la razón, que libera al hombre del temor y lo invita a conocer la naturaleza de Dios dentro de sí mismo. Así Spinoza abre un horizonte donde el conflicto entre fe y razón se funda en la comprensión que Dios no es una entidad externa, sino la sustancia única que el hombre puede descubrir en su razón y en su vida, y que el hombre libre es aquel que vive sin miedo y con un amor intelectual a esa totalidad que es Dios y naturaleza. El pensador también dejó claro que no buscaba destruir la fe con la razón, sino purificarla, hacerla verdadera al punto que pueda ser aceptada sin contradicción con la razón. La fe que predicaba no es la aceptación ciega, sino la posesión valiente de la verdad mediante el raciocinio. Comprender Dios es amarlo intelectualmente, y ese amor es el mayor bien del hombre, que lleva a la libertad interior, más allá de las ataduras de la superstición, el miedo y las instituciones religiosas que imponen dogma desde fuera. Así, en esta segunda parte, la narración filosófica pone en evidencia el choque profundo de Spinoza con la Iglesia y la religión oficial de su tiempo, y cómo su pensamiento revolucionario abre una vía a la libertad y a la felicidad lejos del miedo religioso y cerca del conocimiento racional y el amor intelectual a la totalidad divina. Esta batalla entre fe y razón, entre dogma y duda lúcida, es el gran conflicto que atraviesa la historia no solo religiosa, sino de la humanidad buscando su verdad. ¿No es acaso esta lucha entre oscuridad y luz el motor que impulsa el pensamiento? ¿No es Spinoza el heraldo que nos convoca a romper cadenas invisibles? ¿Por qué con tanto temor sigue el poder religioso enfrentando la razón? ¿No será verdad que la libertad comienza cuando cesa la obediencia ciega? Recuerda que tu reflexión, tan valiente, también es parte de esta historia. ¿Desde qué ciudad y país me lees? ¿Y qué hora arresta tu tiempo en este instante? Escríbelo en los comentarios. Y si esta verdad te toca, comparte con alguien cercano, deseando que tanto tú como su familia reciban bendiciones reales, surgidas de la conciencia y el conocimiento profundos. Esto no es solo filosofía, es un llamado a despertar de una fe temerosa a una convicción libre, como lo fue la vida y obra de Spinoza, figura luminosa y desafiante que marcó un antes y un después en la historia del pensamiento humano y de la religión. Esta tercera y última parte aguardará el clímax filosófico, donde la verdad que no puede ser enterrada por dogmas alcanzará su desenlace intenso y reflexivo. Spinoza no aceptaba la versión tradicional y oficial de la crucifixión ni de la muerte de Jesús como un hecho histórico sólido. Él veía en los relatos evangélicos múltiples inconsistencias, contradicciones y omisiones que apuntaban a una construcción simbólica y política pensada para mantener el control y la obediencia de las masas. La muerte rápida y casi milagrosa de Jesús contradice la brutalidad típica del método romano de crucifixión, donde el proceso era largo y agonizante. Para Spinoza, esta narrativa era parte de una manipulación literaria que buscaba sostener la figura de Jesús como redentor y mártir, pero que oculta una verdad incómoda para los poderes religiosos y políticos. En algunos textos antiguos ni siquiera se menciona con claridad la crucifixión, sino un extraño desaparecer de Jesús, lo que abre la puerta a múltiples interpretaciones y dudas. Spinoza invitaba a leer las Escrituras con cautela porque habían sido corregidas, manipuladas y censuradas a lo largo del tiempo. Esta versión cuestiona la base histórica del cristianismo, tal como se relata, y pone en evidencia que la fe, cuando se sustenta sin razón, se convierte en obediencia ciega, el terreno perfecto para el ejercicio de un poder absoluto. El sacrificio y la resurrección de Jesús, pilares del dogma, fueron construidos como una maquinaria para consolidar la autoridad eclesiástica, más que como sucesos comprobables. Sin la muerte y resurrección literal, la doctrina cristiana se desmorona en su estructura fundamental y pasa a depender solo de la fe, sin sustento histórico.
Spinoza entendía esta dinámica y señalaba que la imposición de una versión única, sin alternativas, buscaba evitar que se cuestionara el relato oficial que mantenía el control social y religioso. Sin embargo, en la visión de Spinoza, esta profecía debe entenderse más allá de las historias de sufrimiento y muerte de Jesús. Jesús no vino a fundar una religión basada en ritos y dogmas, sino a revelar una verdad radical. El reino de Dios está dentro de cada persona y la salvación es la comprensión interna, no la obediencia externa. Esto implica que la última profecía es que la libertad espiritual y la verdad no pueden ser controladas ni eliminadas por instituciones, porque están enraizadas en la experiencia personal y en la razón. Spinoza, excomulgado y perseguido, se mantuvo fiel a esta revelación que desafía las estructuras establecidas. Para él, la verdadera religión no es la que se alimenta del miedo ni de la superstición, sino la que surge del conocimiento y del amor intelectual a Dios, entendiendo a Dios como la sustancia única e infinita que es la naturaleza. En ese sentido, el destino de Spinoza fue el precio que pagó por abrir la puerta a una fe libre, racional y aterradora para los poderes religiosos porque les quitaba su monopolio. ¿No es acaso esta la verdadera herejía? No negar a Dios, sino mostrar que el poder que se sostiene en dogmas y temores es incompatible con la razón que libera. ¿Qué mundo surgiría si cada persona descubriera que no necesita intermediarios para alcanzar el reino? ¿No sería el mayor de los apocalipsis dejar caer el velo del miedo y vivir la libertad que da el conocimiento? La profecía que Cristo dejó y que la Iglesia borró es esa llamada a despertar y comprender que somos partes necesarias del orden eterno. Tú que me escuchas ahora desde cualquier lugar del mundo, ¿desde qué ciudad y país me lees? ¿Qué hora marca tu reloj mientras estas palabras recorren tu conciencia? Escríbelo en los comentarios, porque esta es una conversación que trasciende tiempo y espacio y que nos une en la búsqueda común de la verdad. Y si estas ideas resuenan contigo, comparte este video con alguien cercano, deseando que las bendiciones que surgen del conocimiento y la luz interior alcancen también su familia, porque la verdad no puede ser enterrada para siempre. En algún lugar, en algún tiempo, alguien siempre la desentierra, la entiende y la vive. Tú puedes ser ese alguien. La verdad que Spinoza rescató y que Cristo dejó como profecía última es una llama eterna que nadie puede apagar, porque está dentro de cada ser humano que elige pensar, cuestionar y amar con libertad. No temas romper las cadenas invisibles. No temas abrazar una fe que no se sostiene en la ceguera, sino en el entendimiento. Y recuerda, la libertad y la verdad no son regalo de nadie, sino conquista personal. Cuando descubres que el reino de Dios está dentro de ti, ya nada es igual y nada puede enterrarse para siempre.